Bienvenida y bienvenido a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno en la poesía hebrea. Vamos a bucear en esos textos bíblicos porque, bueno, resulta que casi un tercio del Antiguo Testamento, imagínate, no es prosa pura. Vibra con lenguaje poético. Lo encontramos desde Génesis hasta los profetas. Exacto, es una presencia enorme. Y claro, uno se pregunta, ¿para qué tanta poesía? ¿O sea, es solo un adorno? Buena pregunta. No, no es solo adorno, para nada. A diferencia de la prosa, que a menudo busca, argumentar o informar más directamente, la poesía tiene otro objetivo. Apunta directo a la emoción, a la imaginación. Como que quiere pintar un cuadro, ¿no? Conmover. Justamente, piensa en el Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¡Uf! ¡Qué potencia! ¿Se siempre esa sed, esa intensidad? Precisamente. Y aquí es clave entender algo que estudiosos como Robert Alter han destacado mucho. En la poesía bíblica, la forma y el contenido van de la mano. Están intrínsecamente unidos. O sea, no es solo un envoltorio bonito para el mensaje. No, es el vehículo mismo, el modo elegido para comunicar verdades profundas, a veces paradójicas, ¿sabes? Verdades que quizás superan el lenguaje puramente conceptual. ¿Podríamos llamarlo una especie de teología encarnada? Algo que nos interpela en telos, mente, corazón, espíritu. Entendido, entiendo. Entonces, nuestro análisis de hoy, vamos a desglosar esas características que la hacen única, ¿no? Hablaremos de su concisión, su carga emocional, el uso de imágenes y, claro, nos detendremos bien en su estructura base, el famoso paralelismo. Fundamental. Y también veremos cómo las figuras retóricas le dan, bueno, vida y fuerza. Prepárense que hay tela para cortar. Arranquemos con una característica esencial, la concisión. Es increíble cómo la poesía hebrea dice tanto con tan pocas palabras. Es densa, muy concentrada. Ujú. Mira, comparemos. En prosa, Génesis 12:10 describe el hambre en Canaán. Bueno, dice, hubo entonces hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto, porque el hambre era mucha en la tierra. Es funcional, descriptivo, cumple su función. Claro, informa. Exacto. Pero mira un poeta, como el del Salmo 25:4. Expresa una súplica súper profunda en apenas 2 líneas paralelas además. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. ¡Pum! Cada palabra parece que pesa, ¿no? Totalmente. Y esa economía de palabras no es para ir más rápido, ¿eh? Tiene otro propósito. Invita a la meditación, a saborear cada término, digamos. La repetición en poesía, a diferencia de, la redundancia en prosa, intensifica. Intensifica el sentimiento o la idea central. La hace resonar. Claro, como un eco que amplifica. Y eso me lleva a la segunda característica, la intensidad emocional. Porque estos textos no son fríos, ¿verdad? Para nada. No, son profundamente personales. Expresan de todo, desde la alabanza más eufórica hasta la desesperación más oscura. Ujú. Un ejemplo clásico y muy conmovedor es el lamento de David por Saúl y Jonatán, allá en 2 Samuel 1. Es un poema de duelo que articula una pérdida, personal y nacional, con una belleza que te deja sin palabras. Absolutamente. Y pensemos también en los salmos de lamento, que son, de hecho, el tipo de salmo más numeroso. Ah, mira vos, no lo sabía. Sí, y fíjate que no evitan la angustia, ni la duda, ni siquiera, a veces, la ira hacia Dios. Al contrario, canalizan todo eso. Lo convierten en oración, una oración brutalmente honesta. Es como que nos dan permiso para ser honestos, ¿no? Exacto. Nos enseñan un modelo de fe que no le tiene miedo al sufrimiento, que lo lleva todo sin filtros ante Dios. Tremendo. Tercera característica, el uso, magistral diría yo, de la imaginería y el lenguaje figurado. Ujú. El poeta hebreo piensa en imágenes. Usa, como dice un estudioso Alan P. Ross, imágenes vívidas, metáforas hermosas. Ross incluso dice que quitarle las metáforas a la poesía bíblica es robarle su vida y su poder.
fuerte. Y tiene toda la razón. Es que esas figuras no son adornos, ¿sabes? Son el tejido mismo del mensaje. Son la forma en que la verdad se hace palpable, cercana. Claro, y esto conecta con la cuarta característica. Un ritmo muy particular. Ajá. No hay que buscar la rima y la métrica como, no sé, en Garcilaso o Becker, no. No, no. Olvidémonos de eso. La musicalidad de la poesía hebrea está en otro lado, en lo que llaman un ritmo lógico o ritmo del pensamiento. Exactamente. Y este ritmo se logra principalmente a través de una estructura que es la clave de todo, el paralelismo. Antes de meternos de lleno ahí, mencionaste algo antes sobre los juegos de palabras. ¿Cómo era eso? Así, la paronomasia era un recurso bastante frecuente, aunque, claro, es dificilísimo de traducir. Jugaban con palabras que sonaban parecido, pero significaban cosas distintas, para crear énfasis o ironía. Qué interesante. ¿Algún ejemplo? Sí, mira, uno impactante está en Isaías 5, versículo 7. Dios esperaba mishpat, que significa juicio, rectitud de su pueblo, pero encontró mispaj, que es derramamiento de sangre, opresión. Uf, suenan parecidos. Claro. Y sigue, esperaba tzedaka, justicia, y oyó seaká, un clamor de angustia de los oprimidos. El contraste no es solo de significado, es también sonoro. Subraya la terrible inversión de valores. Es brillante y desolador al mismo tiempo. Impresionante. Cómo el sonido mismo refuerza el mensaje. Ahora sí, entremos en la estructura estrella. El paralelismo. Aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante, ¿no? Es como la marca registrada de esta poesía. Sin duda. Fue descrito así sistemáticamente por el obispo Robert Lowth en el siglo XVIII. Y básicamente consiste en una correspondencia de pensamiento entre dos líneas. A veces más, pero generalmente dos líneas consecutivas. Y esa correspondencia crea el ritmo del que hablabas. Exacto, ese ritmo de pensamiento. Hay varios tipos, pero veamos los principales. El más común, quizás, es el paralelismo sinónimo. Aquí, la segunda línea, repite, refuerza o varía un poquito la idea de la primera. Usa palabras similares o equivalentes. Como un eco. Justo. Su función no es solo repetir por repetir, es intensificar. Como un eco que amplifica, sí. Un ejemplo clarísimo es el Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ajá. Cielos y firmamento. Son sinónimos poéticos en este contexto. Igual que cuentan y anuncian. El efecto es subrayar con fuerza que toda la creación está proclamando la grandeza de Dios. Entendido. La segunda línea refuerza la primera. ¿Cuál sigue? Pues el opuesto lógico. El paralelismo antitético. El contraste. Exacto. El poder del contraste. Aquí, la segunda línea presenta una idea opuesta, la antítesis de la primera. Es súper efectivo para enseñar, ¿sabes? Para dejar claras las consecuencias de elegir un camino u otro. Proverbios debe estar lleno de eso. Totalmente. Por ejemplo, Proverbios 10.1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Sabio contra necio, alegría contra tristeza. La estructura misma resalta la lección moral. Es muy claro. Clarísimo. Y a veces se combinan, dijiste. Sí, hay combinaciones magistrales. Isaías 1.3 es un caso increíble. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Estas dos líneas entre sí son sinónimas. Refuerzan la idea de lealtad animal. Ok. Pero luego sigue, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Estas dos también son sinónimas entre sí, la ignorancia del pueblo. Ajá. Pero lo impactante es cómo funciona el conjunto. El primer par, los animales leales, se opone de manera antitética al segundo par, el pueblo ignorante. Es una acusación, devastadora. Hasta los animales más básicos son más leales que el pueblo elegido con su Dios. Qué manera tan potente de usar la estructura para la crítica, para el mensaje. Impresionante. Nos queda un tipo principal, ¿verdad? Sí, el paralelismo sintético. También lo llaman constructivo o progresivo.
En este caso, la segunda línea no repite ni contrasta directamente, sino que desarrolla, completa, amplía o incluso eleva la idea de la primera. El pensamiento avanza, construye. Como que va añadiendo información. Exacto. Un ejemplo clásico es el inicio del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La primera línea pone la metáfora central. Jehová es mi pastor. La segunda ya empieza a desarrollar qué implica eso. Nada me faltará, la provisión segura. Y sigue. Y sigue construyendo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Cada línea añade un matiz nuevo a ese cuidado del pastor. El pensamiento va creciendo línea en línea. La verdad es que eso del paralelismo te cambia la forma de leer estos textos. No son solo frases sueltas, están conectadas de una manera muy específica. Definitivamente. Y bueno, hay otras variantes más específicas, como el paralelismo climático o en escalera, que va construyendo hacia un clímax, repitiendo y añadiendo, o el emblemático, que compara una imagen con una realidad. Pero estos tres, sinónimo antitético y sintético, son como los pilares, ¿no? Los fundamentales. Clarísimo. Vimos la estructura. Volvamos ahora a esas figuras retóricas que mencionamos antes. Esas que le dan, vida y color al lenguaje. Y el recordatorio importante. Interpretar bien significa no literalizar lo que es claramente figurado. Pero ojo, que sea figurado no lo hace menos verdadero, ¿eh? Al contrario, a menudo comunica la verdad de una forma mucho más viva, más memorable. Exacto. La clave es entender cómo funciona cada figura. Veamos algunas de las más importantes. Empecemos con el símil. Es una comparación explícita, fácil de identificar porque usa palabritas como cómo o cuál. La pista está ahí. Claro. En el Salmo 1:3 dice que la persona justa es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. La comparación no es total, ¿eh? Se enfoca en un punto. La vitalidad, la estabilidad, el fruto, gracias a esa fuente constante de vida. Entiendo. O el Salmo 42:1 que citamos al principio. Como el ciervo brama. El punto es la intensidad, esa sed desesperada del alma por Dios. Claro, el cómo nos guía. Y cuando la comparación es más directa, sin el cómo. Ahí entra la metáfora. Es una comparación implícita, más audaz, digamos. Afirma que algo es otra cosa. Le transfiere cualidades. El Salmo 23, otra vez. Jehová es mi pastor. No dice, es como un pastor. Dice, es mi pastor. Directo. Directísimo. Obviamente no es literal, pero afirma que Dios posee y ejerce las cualidades de un buen pastor. Guía, protección, provisión. Otro ejemplo potente, Salmo 18.2. Jehová, roca mía. Dios no es una piedra literal, claro, pero tiene esa solidez, esa inmutabilidad, esa capacidad de ser refugio seguro que asociamos a una roca. Entendido. Símil con cómo. Metáfora es una afirmación directa, A es B. ¿Qué otras figuras encontramos mucho? La personificación o prosopopeya es muy frecuente. Consiste en atribuir cualidades, acciones o incluso emociones humanas a objetos inanimados, a animales o a conceptos abstractos. Darle vida a lo que no la tiene. Algo así. Pensemos de nuevo en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Obviamente los cielos no tienen boca para contar, pero la imagen poética expresa que la creación misma es un testimonio. Elocuente. Habla por sí sola. Es muy gráfico. Sí. O en Isaías 55:12, esa visión de redención tan gozosa que dice que los montes y los collados levantarán canción y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Se personifica toda la naturaleza para pintar una alegría cósmica, universal. Precioso. Es una forma muy visual de expresar ideas como el testimonio o la alegría universal. ¿Y qué pasa cuando esas características humanas se le aplican a Dios mismo? A eso se llama antropomorfismo. Atribuir partes del cuerpo, acciones o emociones humanas a Dios. Y aquí hay que ser cuidadosos. Recordar siempre que Dios es espíritu, es infinito, trasciende todo. Claro, no es limitar a Dios a nuestra forma. Exacto. Estas figuras son un lenguaje adaptado a nuestra comprensión humana.
Son necesarias para poder hablar de Él. Cuando Isaías 59.1 habla de la mano de Jehová, no se refiere a una mano física, sino a su poder para actuar, para salvar. Es una imagen de su poder. Entiendo. O cuando el Salmo 34.15 dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Habla de su omnisciencia, de su atención constante, de su disposición a escuchar, no de órganos físicos. Es un lenguaje figurado para hablar de lo inefable. Justamente, son metáforas necesarias, no definiciones literales que limiten a Dios. Es una distinción crucial. Muy importante, sí. Oye, y parece que también les gustaba exagerar un poco, a veces, ¿no? Para darle énfasis. Definitivamente, eso es la hipérbole. Una exageración deliberada, evidente. No busca engañar, sino enfatizar un punto o la intensidad de una emoción. Ponerle volumen. Exacto. En el Salmo 6.6, el salmista, en plena angustia, dice: «Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas». Obviamente no está causando una inundación literal en su cuarto, Claro. pero la imagen transmite una profundidad de dolor inmensa. Te hace sentir esa desolación. O cuando los espías en Deuteronomio 1:28 describen las ciudades cananeas, como era. Dicen que son grandes y amuralladas hasta el cielo. Hasta el cielo, una exageración total. Claro, es una hipérbola que nace del miedo. Comunica lo imponentes, lo invencibles que les parecían esas ciudades. Se entiende perfecto el sentimiento detrás. ¿Alguna otra figura clave? Sí, no podemos olvidar la ironía, que es decir lo contrario de lo que se quiere expresar, a menudo con un tono crítico o burlón, para exponer la necedad o la falsedad de algo. Sutil, pero punzante. A veces no tan sutil, ¿eh? Job usa una ironía mordaz contra sus amigos los sabelotodos. En Job 12.2 les dice: «Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría». ¡Ouch! Durísimo. O piensa en Elías en el Monte Carmelo, en 1 Reyes 18:27. Se burla de los profetas de Baal cuando su Dios no responde. Les dice: «Gritad en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle». Es una burla total. Es una ironía devastadora que resalta la impotencia absoluta de ese ídolo. Queda clarísimo que estas figuras no son meros adornos, son herramientas. Herramientas poderosas de comunicación. Entonces, a ver, recapitulando todo esto. Concisión, emoción a flor de piel, imágenes vívidas, el ritmo del paralelismo, todas estas figuras retóricas. ¿Cuál es el panorama general? ¿Qué nos llevamos de este análisis? Bueno, creo que nos llevamos la comprensión de que estas no son simples técnicas literarias para admirar desde lejos como piezas de museo. Son las herramientas que Dios mismo escogió e inspiró para comunicarse en su palabra escrita. Son parte de la revelación. O sea, la forma es parte del mensaje divino. Exactamente. E interpretar bien esta poesía, bueno, como señalan expertos en hermenéutica como Gordon Fee y Douglas Stewart, requiere prestar atención a todos estos elementos. Hay que mirar el género, el contexto histórico, la estructura, las figuras, todo eso. Es crucial entender qué significó el texto en su momento, para su audiencia original, para poder discernir con fidelidad qué significa para nosotros hoy. Ese es el puente hermenéutico. Entendido. El análisis es necesario. Sí, pero el objetivo final no es solo el análisis técnico, por importante que sea. El objetivo es encontrarnos con una teología que no solo se piensa, sino que se siente, se experimenta, se vive. Una teología encarnada, como decías al principio. Justo. Los salmos, por ejemplo, nos ofrecen un lenguaje divinamente inspirado para orar, para hablar con Dios en todas las circunstancias humanas, las buenas y las malas. El Cantar de los Cantares celebra la belleza del amor humano y lo hace de una forma que nos permite vislumbrar algo del amor divino. Esos cánticos que estallan en medio de las narraciones, como el de Moisés después de cruzar el Mar Rojo en Éxodo 15, o el de Ana cuando recibe a su hijo en 1 Samuel 2.
nos enseñan a responder a los actos salvadores de Dios con adoración, con confianza, con gratitud. Al final, se trata de conocer y amar más profundamente al Dios que se revela también a través del lenguaje del corazón. Qué buena síntesis. Y, quizá, para seguir pensando, ¿no? Una idea final. Si la poesía tiene esta capacidad única de movernos, integralmente, mente, emoción, voluntad, imaginación, y no solo de informarnos, ¿cómo podría cambiar nuestra lectura de toda la escritura? Incluso las partes que parecen más, no sé, narrativas o legales, si buscáramos activamente esa dimensión retórica, esa intención de impactar, de transformar, que a menudo toma prestadas herramientas del lenguaje poético. Es una excelente pregunta para seguir reflexionando. Definitivamente, algo en que pensar.